Saludos, bienvenidos un día más a Euronews Hoy. Abrimos las noticias de este jueves con la muerte de un personaje clave del siglo XX, el que fuera secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, a los 100 años. Una figura controvertida, pero muy relevante al ser uno de los artífices de los mayores acuerdos diplomáticos que pusieron fin a varios conflictos de la Guerra Fría. En nuestro informativo haremos un repaso de la tensa calma en Gaza, tras la tregua entre Israel y Hamás, que se ha extendido un día más. Por otro lado, en la invasión de Ucrania, los expertos alertan de los peligros por los combates cerca de las centrales nucleares como la de Zaporilla. Comenzamos con los titulares. Israel confirma una extensión de la tregua con Hamás. No se ha hecho público cuánto tiempo se prorroga el alto el fuego. La presencia del ministro ruso de Exteriores en la cumbre de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa desata una crisis en el organismo. La COP28 comienza en Dubái con una llamada de alarma del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el riesgo inminente de calentamiento global. La tasa de inflación anual baja medio punto en noviembre en la eurozona. Una estimación de Eurostat sitúa el índice en el 2,4%. Israel confirma una extensión de la tregua con Hamás. Qatar, como parte de los negociadores, e Israel aseguran en la madrugada de este jueves que el alto el fuego es parte de los esfuerzos para liberar a más rehenes. No se ha hecho público cuánto tiempo se prorroga el alto el fuego. En la madrugada de este jueves, Israel liberó a 15 mujeres y 15 niños encarcelados en prisiones sin juicio previo. El grupo islamista Hamás entregó a la Cruz Roja 16 rehenes que tenía secuestrados en Gaza. Yihad Islámica Palestina afirma haber sido parte de la entrega en una aparente confirmación de que no todos los rehenes tomados en la incursión del 7 de octubre en Israel están retenidos por Hamás. Las autoridades israelíes también han sido informadas de que 3 rehenes, una madre y sus 2 hijos pequeños, incluido un bebé de 10 meses, habrían muerto anteriormente en los bombardeos de Israel sobre Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha reunido con los supervivientes del ataque de Hamás del 7 de octubre. Las agencias de ayuda continúan su esfuerzo por evitar que la crisis humanitaria se haga aún más profunda. Save the Children dice que intentará seguir proporcionando lo que describió como ayuda básica: agua embotellada, alimentos y medicamentos esenciales. Todas las organizaciones sobre el terreno insisten en que no tienen suficientes medios ni siquiera para cubrir las mínimas necesidades. Las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, anunciaron la muerte de 3 rehenes de la familia argentino-israelí vivas. Se trata de un bebé de 10 meses, su hermano mayor de 4 años de edad y la madre de ambos menores, que fallecieron, señalan, debido a bombardeos previos del ejército de Israel sobre la franja de Gaza. Los 3, que residían en el kibutz Niros, una comunidad israelí muy próxima a la franja de Gaza, fueron secuestrados y llevados a Gaza junto al padre de la familia, Yarden Vivas, durante los ataques de militantes de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre. Una serie de atentados que se saldó con al menos 1.200 muertos y más de 240 rehenes que fueron llevados a Gaza. La participación del ministro de Exteriores ruso en la reunión anual más importante de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa ha abierto un cisma en el seno del organismo. La presencia de Lavrov ha provocado la cancelación de los titulares de Exteriores de Ucrania, los países bálticos y Polonia. ¿Cómo se puede discutir la seguridad europea con un Estado que se empeña ideológicamente en destruir esta seguridad? No veo la oportunidad de llegar a un compromiso. No veo la oportunidad de buscar puntos de acuerdo. Y la misma posición mantienen los ministros de los demás estados bálticos. Antes de viajar este jueves a Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo una breve parada en la capital de Macedonia del Norte, anfitriona del evento, para mostrar el apoyo de su país a Ucrania frente a la agresión rusa. Pero el gobierno de Biden ya había dejado claro que Blinken no se cruzaría con Lavrov, a quien acusó de entorpecer el trabajo del organismo de seguridad. Pese a que Rusia está aislada en la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa y solo recibe el apoyo de Bielorrusia, el organismo no tiene mecanismos para expulsar a un Estado miembro, y la suspensión requeriría un complicado respaldo de 56 de los 57 miembros, la llamada fórmula de consenso -1. En medio de esta crisis de confianza interna, las conversaciones abordarán hasta el viernes el futuro de la organización
y los desafíos a los que se enfrenta. Los peligros en torno a las centrales nucleares de Ucrania aumentan. Según el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, la proximidad de los combates y los cortes de electricidad a la mayor central de Ucrania en Zaporilla son motivo de especial preocupación. Lo explicó en el Laboratorio de Residuos Nucleares de Gare, en Francia. Hay toda una serie de peligros que se multiplican y que creo que nos acompañarán hasta el final del conflicto. Con nuestra presencia continuada intentaremos mitigar un poco, tener un efecto disuasorio en todos para evitar que la miseria de esta guerra se vea agravada por un accidente con consecuencias radiológicas. Mientras tanto, el hielo y la nieve del invierno ya están en primera línea del frente en Bakhmut y Kupiansk. Esta última ciudad de la provincia de Kharkov ha sido devastada 2 veces durante la guerra, dejando un panorama sombrío de destrucción total. Un pueblo fantasma congelado en el tiempo. Desde que llegó a Bakhmut, el sargento Roman junto a su unidad han soportado meses en un búnker. La nieve ha dado paso a un frío cortante en el exterior. Es muy confortable. Es un verdadero 5 estrellas. Pero en la superficie solo quedan ruinas. En Moscú, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado estas imágenes de sus tropas disparando contra objetivos ucranianos. Las fuerzas rusas han intensificado los ataques en el este de Ucrania y aseguran que podrían lograr avances sobre el terreno antes de fin de año. Bruselas critica la falta de implicación de Polonia para resolver el bloqueo de las fronteras con Ucrania y amenaza con abrir un expediente de infracción. Transportistas polacos bloquean varios pasos fronterizos en protesta por el impacto sobre sus ingresos de la entrada de camioneros ucranianos al mercado comunitario. No hay buena fe para encontrar una solución. Esta es mi evaluación. Hay una casi completa falta de implicación de las autoridades polacas, y lo digo porque las autoridades polacas son las que se supone que deben hacer cumplir la ley en esa frontera. Y aunque apoyo el derecho de la gente a protestar, toda la Unión Europea, por no hablar de Ucrania, un país actualmente en guerra, no puede ser tomada como rehén con el bloqueo de nuestras fronteras exteriores. Así de sencillo. La protesta ocurre en el marco de una disputa comercial entre Polonia y Ucrania, que alcanzó su punto álgido en septiembre. El gobierno conservador polaco prolongó entonces la prohibición sobre la venta de varios productos agrícolas ucranianos en Polonia, contradiciendo así la postura de Bruselas. El bloqueo de los transportistas polacos ha provocado colas en la frontera de hasta 3.000 camiones. Entre bajas temperaturas, los camioneros ucranianos sobrellevan la situación como pueden. Tendremos que llegar a un acuerdo lo antes posible. En Ucrania hay guerra, todos los días muere gente. Los negocios también son importantes, pero la gente de a pie está muriendo. Ciudades y pueblos son destruidos todos los días. La Comisión Europea asegura que está permanentemente en conversaciones con las partes para encontrar soluciones. Muere Henry Kissinger, el cuestionado defensor de la supremacía estadounidense durante la Guerra Fría. Falleció este miércoles en su casa de Connecticut a los 100 años. Como responsable de Exteriores en la presidencia de Richard Nixon, Kissinger encabezó la distensión con la Unión Soviética, la apertura china y la diplomacia itinerante en Oriente Medio. Favoreció el derrocamiento de Salvador Allende en la presidencia de Chile y el surgimiento de la dictadura de Augusto Pinochet. Resumió su acción en una frase: lo ilegal lo hacemos de inmediato. Lo inconstitucional lleva algo más de tiempo. La diplomacia, tal y como la conocemos hoy, no sería la misma sin la influencia de Henry Kissinger. Henry Kissinger nació en Alemania en 1923 de padres judíos. Su familia huyó del nazismo y emigró a Estados Unidos a finales de los años 30. Se nacionalizó a los 20 años. El joven Henry Kissinger era bilingüe, conocía bien su país natal y destacaba por su ingenio. Fue descubierto por el servicio secreto estadounidense que le confió misiones en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. De regreso a Estados Unidos, estudió en Harvard, donde se convirtió en profesor. Su experiencia en seguridad internacional le abrió las puertas de la política.
Richard Nixon ofreció a Kissinger su primer puesto clave, asistente para la Seguridad Nacional en 1969 y luego secretario de Estado en 1973. En aquel momento las relaciones entre Estados Unidos y China llevaban más de 20 años estancadas. Trabajando entre bastidores, Kissinger consiguió reanudar el diálogo. En 1972, el presidente Nixon se reunió con Mao Zedong, fundador y líder de la República Popular China. La imagen de Estados Unidos se vio seriamente empañada por la guerra de Vietnam, en la que el país se estancó. Kissinger propuso a la administración Nixon un plan de 4 etapas para la retirada del conflicto. Participó en las negociaciones que condujeron a la firma de un alto el fuego en París en el 73. Su compromiso le valió el Premio Nobel de la Paz ese mismo año. Destacado diplomático, Henry Kissinger se implicó personalmente en las negociaciones. Fue el responsable de lo que llegó a conocerse como la política de lanzadera, ir y venir entre las partes enfrentadas. Al igual que tras la guerra del Yom Kippur del 73, realizó 11 viajes entre Israel, Siria y Egipto hasta que se llegó a un acuerdo. Henry Kissinger siguió promoviendo la política de distensión. En plena Guerra Fría, esto condujo a un acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La diplomacia de la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, le inspiraba poca simpatía. Veía una falta de política común en la escena internacional. En 1970 acuñó la frase «¿Qué teléfono marco si quiero hablar con Europa?», que le haría famoso al otro lado del Atlántico. Henry Kissinger abandonó la administración estadounidense en 1977, lo que no le impidió mantener su influencia en la diplomacia internacional. En julio de 2023 fue recibido en China por el presidente Xi Jinping, en un momento de tensas relaciones con Estados Unidos. Henry Kissinger, centenario, trabajó entre bastidores de la diplomacia hasta el final. Comienza la COP28 en Dubái con una llamada de alarma hacia el riesgo inminente de calentamiento global. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció lo que percibe como falta de voluntad de los países y el riesgo cierto de un incremento de temperatura de 3 grados Celsius. Lo único que sigue faltando es voluntad política. Por eso es importante la COP, para que la gente se dé cuenta de que seguimos avanzando por el mal camino. Si no pasa nada, nos dirigimos hacia los 3 grados de calentamiento global, y 3 grados sería un desastre total. El secretario general de la ONU se refirió específicamente al continente africano y al contrasentido de que quede al margen de convenios y alianzas climáticas. Necesitamos un apoyo masivo para África. Es absurdo. África tiene el 60% de la capacidad solar y el 2% de la inversión solar. Así que tenemos que crear una alianza solar mundial para África. Paradójicamente, la sede de la cumbre sobre el clima es en Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de combustibles fósiles del mundo. Human Rights Watch llamó a pedir a Emiratos respeto a los derechos humanos que permanentemente infringe. Cristiano Ronaldo afronta una demanda colectiva en Estados Unidos de más de $1.000 millones por la promoción del gigante de criptomonedas Binance. Según la BBC, la demanda colectiva acusa a Ronaldo de haber promovido pérdidas y de no respetar la ley estadounidense sobre transparencia sobre los ingresos procedentes de actos promocionales. El gigante de criptomonedas ya ha sido condenado por facilitar el blanqueo de dinero de terroristas y hace apenas una semana el consejero delegado de la empresa abandonó su cargo. Tras cancelar su viaje a la COP28 de Dubái, el Papa apareció en público en la audiencia habitual de los miércoles con notables dificultades respiratorias. Seguimos con la catequesis. Pero como no estoy bien con esta gripe y tengo una voz fea, Monseñor Champanelli será quien lea el mensaje. Después de que el Consejo de Médicos dijera al Papa Francisco que no emprendiese el viaje previsto en los próximos días a Dubái para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,
El sumo pontífice asistió a la audiencia general del miércoles. No leyó su discurso. Lo hizo uno de sus ayudantes. Él mismo admitió que no se ha recuperado de la gripe que le afectó en los últimos días y que, de hecho, hizo que su voz sonara más débil de lo habitual. También sabemos que, aunque algunos de sus compromisos ya habían sido cancelados en los últimos días, de todos modos, el Vaticano confirmó que su estado de salud era bueno, pero estacionario. El sábado el Vaticano confirmó estos síntomas leves de gripe. Y ese mismo día, el sumo pontífice se sometió a un TAC para descartar el riesgo de complicaciones pulmonares, prueba que dio negativa. El domingo, el sumo pontífice no recitó la oración del Ángelus. Como era costumbre, mirando por la ventana que da a la plaza de San Pedro, lo hizo por videoconferencia. En los últimos meses, el Papa ha tenido varios problemas de salud. No es la primera vez que tiene problemas en las vías respiratorias. En el pasado mes de junio se sometió a una operación intestinal. Desde ahora y hasta Navidad, el sumo pontífice tiene mucho trabajo. Algunas tareas son importantes. Mochilas pequeñas, bolsos grandes, ¿qué está permitido dentro de la cabina de un avión? Las normas de las aerolíneas se acostumbran a cambiar y no hay medidas comunes, lo que puede derivar en costes ocultos para los pasajeros. Para los ciudadanos es difícil entender cuál es el tamaño del equipaje que se permite de forma gratuita a bordo, lo que ha llevado a la Comisión Europea a pedir a las compañías aéreas que establezcan medidas estándar. A veces no está claro. Existe la incertidumbre de que alguien te pare y diga, no se permite esa maleta. Pero si todas las aerolíneas tuvieran la misma norma, eso sería fácil. El Parlamento Europeo pidió hace unos meses una estandarización del equipaje de mano para las compañías aéreas. Pero en lugar de proponer medidas por sí misma, la Comisión Europea dejará que el sector decida, aunque le pide transparencia. Así lo explica la comisaria europea de Transportes. Esta información debería facilitarse al viajero desde el principio, para saber exactamente cuando compras un billete qué estás comprando en realidad. ¿Qué tipo de equipaje puedes llevar, si a bordo o en la bodega? Dicho esto, nos reservamos el derecho de que, si no pasa nada en un tiempo razonable, intervendremos. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una serie de medidas para reforzar la legislación sobre derechos de los pasajeros y ha hecho especial hincapié en el reembolso de los viajes retrasados o cancelados y en llenar los vacíos legales en la protección para aquellos que combinan diferentes medios de transporte. Hemos tenido retrasos y a veces fue muy rápido resolverlo. Y a veces toma mucho tiempo. Y sobre todo si tienes 2 vuelos seguidos. Una de las formas en que la Comisión Europea quiere resolverlo es mediante un formulario único de reembolso e indemnización para toda la Unión Europea. Pero también intentará ayudar a los pasajeros a conocer mejor sus derechos, sobre todo si viajan en medios de transporte distintos o si han reservado el viaje con un intermediario. La tasa de inflación anual baja medio punto en noviembre en la eurozona. Una estimación preliminar de Eurostat indica que el índice sea del 2,4% este penúltimo mes del año frente al 2,9% de octubre. De confirmarse, esto marcaría una caída de 5 puntos respecto a septiembre, un mes después de que el Banco Central Europeo detuviera la subida de tipos de interés a 10 meses, confiando en que el bloque comunitario va camino de alcanzar la deseada inflación del 2%. Aunque las perspectivas a corto plazo siguen siendo moderadas, la economía debería volver a fortalecerse en los próximos años, a medida que la inflación siga bajando. Los ingresos reales de los hogares se recuperan y aumenta la demanda de las exportaciones de la zona euro. Eurostat refleja que la mayor caída de precios se ha producido en servicios, con un descenso de un 0,6%. Alimentos, alcohol y tabaco han bajado medio punto. Hasta aquí el Euronews hoy. Ya saben que pueden mantenerse informados a través de nuestra web y nuestras redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día. Ahora les dejamos con un no comment, donde podrán ver el avance de la robótica, que cada día está más integrada en nuestras vidas. Que pasen un buen día.